Hoy vamos a ver en Python cómo pasar una lista a una función, tanto por valor como por referencia. Bien, pues para ver esto, primero vamos a partir de una lista. Tenemos por aquí creada la lista milista, que contiene 3 elementos, 1, 2 y 3. Ahora mismo, si imprimimos el contenido de mi lista, pues nos va a devolver una lista con estos 3 elementos, 1, 2 y 3. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es llamar a la función add_elemento. Y a esta función le vamos a pasar como parámetro mi lista. Vale, si ejecutamos esta instrucción, si le pasamos esta lista a la función como parámetro, así, de esta manera, la estamos pasando por referencia, porque por defecto, cuando queremos pasar una lista como parámetro a una función, lo estaremos haciendo por referencia. Bien, entonces ahora vamos a ir aquí a nuestra función y ver qué es lo que va a hacer. Pues bien, vemos que en primer lugar esta función lo que tiene que hacer es pedir un número por teclado. Pongamos que, por ejemplo, ese número sea el 7. Bien, luego vamos a utilizar uno de los múltiples métodos que hay para las listas, que es el método append. Append lo que hace es añadir un elemento al final de una lista. Vemos que en este caso vamos a añadir a la lista el número que se ha escrito por teclado, en este caso el 7. ¿Pero a qué lista? Bien, vemos que en este caso, la función va a trabajar de manera local con la lista lst. Entonces, realmente nosotros estamos añadiendo ese elemento al final de la lista lst. Así que lst ahora mismo va a valer, va a ser una lista que contenga los elementos 1, 2, 3 y 7. Vale, pero ¿qué ocurre? Recordemos que habíamos pasado esta lista, mi lista, por referencia a la función. Entonces, lst no es una copia de mi lista, sino que es la propia mi lista. Entonces, los cambios que hagamos sobre lst, a pesar de ser una variable local, también se van a aplicar a la variable global, que sería mi lista. Entonces, cuando nosotros hacemos este append a la lista lst, es decir, añadimos ese 7 al final de la lista, también se va a añadir a la lista mi lista. Bien, pero esto lo vamos a ver más tarde. Ahora vamos a continuar con nuestra función. Vemos que lo siguiente que tenemos que hacer es imprimir el valor de mi lista. Vemos que en este caso en la función print se ha utilizado un fstring. Sabemos que es un fstring porque se añade esta f al principio. Entonces los fstrings básicamente nos permiten combinar texto, una cadena de texto, con variables. Entonces, nosotros podemos escribir un texto, como siempre, entre comillas, pero además podemos indicar que queremos que un cierto texto se sustituya por el valor de una variable. Eso lo podemos hacer incluyendo el nombre de nuestra variable entre llaves. Entonces, con esto vamos a tener lo siguiente. Se va a imprimir este texto, lista local, dos puntos, y ahora, como vemos aquí, tenemos un texto que pone lst entre llaves. Esto significa que queremos sustituir el valor de lst, pues precisamente, queremos sustituir lst por su valor. Así que vamos a imprimir el contenido de la lista, que era 1, 2, 3 y 7. Vale, esto es lo que se imprime. Pues ya está, hasta aquí las funciones que tenía que realizar esta función. Bien, ahora continuamos. La siguiente instrucción va a ser esta. Vamos a imprimir el contenido de mi lista. Como habíamos dicho, le habíamos pasado a la función la lista, mi lista, por referencia. Entonces, los cambios que hayamos hecho sobre esta lista local, lst, también se van a aplicar a mi lista. Entonces, mi lista ya no va a valer solo 1, 2, 3, sino que va a valer 1, 2, 3, 7. Vale, pues así se pasa una lista a una función por referencia. Ahora vamos a hacerlo por valor. Vale, para invocar la función realmente tenemos que hacer lo mismo. Escribimos el nombre de la función y entre paréntesis pondríamos el parámetro, que es la lista que queremos pasar como parámetro a la función.
Vale, pero para indicar que queremos pasar esta lista por valor, tenemos que hacer lo siguiente. Incluimos el nombre de la lista y luego estos símbolos de aquí. Ponemos 2 puntos entre corchetes, porque así indicamos que esta lista se va a pasar por valor. Cuando pasamos la lista por valor, realmente a la función le estamos pasando una copia de mi lista. Entonces, los cambios que hagamos sobre esa copia no van a afectar para nada a mi lista original. Bien, pues vamos a ver esto. Entonces, invocamos a la función y pasamos como parámetro mi lista, pero ahora va a ser por valor. Entonces, realmente estamos pasando una copia de mi lista. Esa copia va a llamarse aquí lst. Entonces, como siempre, esta función va a pedir un número por teclado, digamos que se introduce un 9, luego a través del método append ese 9 se va a añadir al final de la lista y por último imprimimos el contenido de esta lista local a la función. Entonces se va a imprimir lo siguiente, lista local, y ahora aquí tendríamos que escribir el valor de lst, que sería la lista que contiene los elementos 1, 2, 3, 7 y 9. Ese 9 es el que añadimos con append. Vale, pero ahora vemos que, bueno, ya seguimos por aquí. Ahora lo que queremos hacer es imprimir el contenido de mi lista. Como antes a la función habíamos pasado esta lista, bueno, la lista mi lista, por valor, realmente los cambios que hicimos sobre esa copia que pasamos no se van a aplicar a la lista original. Entonces, cuando se ejecute esta instrucción, va a imprimir lo siguiente. 1, 2, 3, 7.